ya entrando en el siglo XX, acá vemos cómo el recado se acortó notablemente. Todos más o menos sabemos acá que es no una moda, un uso que el recado fue acortado aparentemente, cuentan los historiadores, cuando ya el paisano se fue afincando, cuando ya no tenía el paisano que andar durmiendo en el piso y andar recorriendo y su casa era el recado, se fue acortando. Es una moda que viene de los mataderos, cuando dice que había tantas barriales, el recado en la zona que ustedes conocen, y estas zonas de bañado, el recado largo es muy incómodo, pues siempre está embarrado, siempre está sucio. Entonces el recado se fue acortando. Acá tenemos lo que les decía de los mandiles, ya siglo XX, el basto más redondo, el basto que le decían antiguamente el basto cañón, basto de chorizo, que pero ideal para los caballos de lomo grande. De lomo grande cuando ¿cómo? Encimera. Ya se usa la encimera y los estribos. Sí, acá bueno, la encimera mucho más ancha y este es el emprendado tradicional con un freno porteño de cajón que se le decía, y pasadores cortos. Claro. Bueno, estos recados tienen cincha de cuero, pero también era muy común también que tuvieran cincha de lona. Fíjense en el tamaño de la cincha, de la época del lomillo, de la época de inclusive el basto porteño, al recado, al ancho de la cincha de cuero que tienen estos recados. Eso se fue a ir achicando, se acortó, se alargó, se acortó el largo del recado, la cincha mucho más corta, los bastos mucho más redondos, más armados, que hoy sería esos recados para el que tiene que trabajar de a caballo son bastante incómodos. Sin embargo, todos los paisanos de toda una época lo utilizaban. Estribos siempre para la punta del pie, un estribo porteño, que le decían podía ser de media corona. A diferencia del estribo que le dicen corona o campana, que se utilizaba antes, este vuelo que vemos acá arriba es mucho más chico. El de campana tiene mucho más grande, y el que se decía conocido como bracero o de campana, sería media corona. Que eso también viene, la denominación viene de los españoles, de los conquistadores. Acá tenemos, a ver si me viene, a diferencia de este juego de cabeza, ya sería un bozal de 3 ramales, más actual, con pasadores cortos y más cargado. Estas serían riendas de chapa. Más o menos todos conocen acá lo que le decía de la escuela criolla, una escuela más liviana, más útil, y con un pretal de acá de la provincia de Buenos Aires, muy característico, que le decían de 3 ramales. Algunas veces, algunos que ustedes han visto muchos, venían acá con algunos motivos también. 3 ramales de estrella, pretal de 3 ramales de motivo o de pensamiento, cuando vemos que vamos a decir pensamiento, ¿por qué? Porque sería un pensamiento al lado del otro, y no llevaría ningún pasador. Esos son los distintos tipos. Después cada zona, nosotros tenemos una provincia de Buenos Aires muy vasta. Vemos que los paisanos de Madariaga ensillan de una manera, con su regionalismo, el oeste otra, el norte otra, los de la costa tenemos una forma, todos tenemos una cosita muy que nos define, y todos son tradicionales, y todos tienen su porqué.
Entonces esa es la cultura que hace que sea, las características que sea una cultura tan amplia, tan vasta. Acá no hay palabra, en los últimos tiempos vemos como la Sociedad Rural de Palermo, que se hace un certamen de pilcha totalmente extraordinario. Vemos las pilchas que llegan, pilchas de la calidad que a lo mejor de los plateros que nombraba hoy hay en la pista. Entonces vemos que un montón de cosas que inclusive no habíamos visto nunca. Y todas, no hay palabras en la tradición, no hay palabras o verdades absolutas. Porque podemos decir, esto yo lo vi un paisano, y algunos que tuvimos la suerte de conocer paisanos viejos, yo me he criado con paisanos que jamás habían visto un lomillo. ¿Pero por qué? Porque ellos nacieron en el 1900 y ya no se usaba más el lomillo. Se usaba lo que era el vasto cañón, después la vez pasada estábamos hablando con Luis Aguilor como la incidencia que tuvo los bastos entrerrianos, los bastos chatos, como el recado grande se fue achicando. Y hoy vemos que en la actualidad cómo está el lomillo paletero, vemos el basto Victoria, que es una cosa también vieja, que es del litoral. Entonces, en la gauchería, no hay palabras que digan, no, esto no se usaba o esto... El gaucho siempre se basó, yo siempre digo una cosa, se basó en lo práctico, en lo que era necesario, necesitaba algo en ese momento y en lo más práctico, y en eso se basó. Entonces eso es lo lindo y por eso tenemos una cultura tan rica, tan profusa en todo, en las artesanías. Siempre hablamos con los muchachos que hoy vemos trabajos de ponchos, trabajos de faja, trabajos de telares, de lo que uno quiera, que hace a lo mejor 50 años no estaban. Y hoy, gracias a Dios, los vemos. Eso es lo lindo. Y gente como, bueno, acá tienen un artesano como Facundo, que hablábamos hoy de los lomilleros de 1720, eran el primer registro. Bueno, todavía hay gente que hace lomillos y que trabaja y que se mejoran día a día. Así que bueno, si quiere alguno hablar de los ponchos. Algo que se pasó por alto, que no lo trajimos, más que nada para evitarnos problemas y sabemos muy bien cuál es el tema. En muchos recados ustedes podrán haber visto, tanto en Palermo como en desfiles importantes, el uso de caronas de yaguareté, como se le llamaba el gaucho, las famosas caronas de tigre. Hoy esa carona, hace unos años atrás, habían tomado no solo un valor económico, sino quien se hacía de una carona yaguareté era como llegar a lo máximo en cada uno de los recados. Y sin embargo, si bien el yaguareté no era de esta zona, venía del lado de la zona de Misiones, Chaco mismo, donde hoy se está resguardando para que pueda volver a desarrollarse, esa carona en su momento era utilizada inclusive hasta en lugar de las caronas de pelo que se sacaban de la vaca. Porque el valor auténtico que el gaucho echaba en su lomillo o en su basto porteño era la carona de suela con el trabajo y el punzón y el golpe que podía dar el talabartero de la época. Sí, hoy en su momento, claro, quien llega o llegaba a la corona de yaguareté decía, wow, tengo una corona de yaguareté. Bueno, en su momento cubría la misma función que la corona de vaca. ¿Por qué? Porque el yaguareté era un animal que el gaucho tenía a mano y se podía hacer inclusive sin costo y sin valor alguno, cosa que cambiaba cuando ya tenía que acceder a la corona de suelas. Otro tema, cuando marcaste el tema del estribo, Luis, la diferencia que tenían, por ejemplo, con el estribo que tiene, levanta un cachito, el del lomillo chapeado, no, el del lomillo, el que está al lado. Fíjense en la entrada, que también es heredado de las distintas escuelas, de las dos escuelas de equitación que venían, que podía calzarse un poco más entrado que la punta del pie. El famoso estribo Suncho. En el de soga también entraba un poco, podía llegar a entrar o no, pero era de fundición, era de hierro y de fundición el utilizado. Pero no, la salvedad... El de fierro sería un estribo de piquería. Claro, de piquería. La diferencia con el tema de la carona es fundamental porque mucha gente las ve y dice, bueno,
era lo que el gaucho aspiraba en su momento. No, lo que aspiraba era el tema de la talabartería. Así que sígueme, amigo. No, yo creo que ya más o menos estamos. Vamos a tocar algo juntos. No, el tema de la vestimenta, también el cambio de la vestimenta. Ahora vamos a pasar a la mesa. Vení, Luis, arrímate, no, tranquilo. Del uso del calzón, del chiripá, remontándonos a finales ya del 1800. Por eso decía, cuando estábamos hablando hoy, lo explicaba también Luis muy bien, que no hay es profuso el cambio de decir, bueno, hasta acá llegamos, a partir de aquí cambiamos. Se ha visto, se tienen referencia, inclusive hemos conversado con gente amiga que los ha tenido y ha compartido momentos con gente que con la llegada de la bombacha seguía usando el chiripá. Inclusive en la película Don Segundo Sombra aparece, muy ligada a esta zona también, el uso de la bombacha con chiripá en algunos momentos de la vida y de la historia de la cuestión tradicional, del tema criollo y del gaucho. Sí, lo que decía Rubén, hay registros fotográficos, bueno, se podría decir, no modernos, pero sí antiguos, de que el uso del chiripá fue hasta muy usado corriente, gente grande hasta 1840, 1850, pudo haber paisanos que han usado el chiripá, pero ya era el uso y la costumbre había desaparecido en el gaucho. 1900, perdón, 1900. En algunas regiones, sí. Y bueno, lo usaban ya el chiripá, el calzoncillo cribado, sí, ya se había bastante tiempo antes ya estuvo en desuso. Si bien para algún desfile, para alguna fiesta, en cuanto a la ropa también es un detalle la influencia que tuvo el circo criollo. El circo criollo, cuando los primeros, aquel Podestá con la compañía Podestá, con su Juan Moreira, que recorrió la obra de Gutiérrez, que fue el famoso, que actuaban en los circos, de ahí que viene la palabra circo criollo, que era dramas o obras de teatro de nuestra cultura. Vemos cuando todavía nosotros lo alcanzamos a ver, los paisanos de las corraleras bordadas, la ropa de negro, la vincha, una vincha blanca, el sombrero ya chambergo aludo. Esa es una moda que el paisano de aquellos tiempos, más de la zona de influencia de nuestra zona de la provincia de Buenos Aires, tomó del teatro criollo. Fíjense cómo son los cambios, ¿no? Cuando hablaba, hoy voy a hacer referencia a 1940, el uso de la bombacha y el chiripá. Hasta esa época más la influencia cultural, cuando decíamos hoy el tema del puerto, no por la gran urbe, sino fundamentalmente por la injerencia cultural que vamos recibiendo. Cuando la primera vestimenta era a imagen y semejanza por ahí de los hombres de mar, porque lo que veía el gaucho en su momento, lindando a la zona portuaria, era la influencia del español que llegaba a las naves, las distintas naves que llegaban al puerto. Los sabaleros y la pesca y aquella de llevar la rea cincha de caballo. El caballo estuvo siempre, el caballo estuvo siempre en nuestro trabajo y no era fácil, como decía Miguel, que la red es pesada. Un trabajo artesanal también la red. Claro, después la red muchas veces por alguna rama o algo que estaba en el agua se rompía las mallas y había que tejer. Y hoy en día no queda gente que sepa tejer. Porque cuando uno llegaba a la casa, la red había que colgarla para que se seque y se usaban como soga de ropa, largas, porque la red era muy larga, se colgaba ahí y después venía el hombre a buscar castellí y volvía a tejer donde estaban rotas digamos, las mallas. Porque se escapaba el... Y bueno, y la tejía. Hoy no queda eso. Esa parte que sepa tejer una red hoy no hay. Tejerla, eso que usted está diciendo es repararla, pero hacerla tampoco. Y hacerla no sé, hoy no sé si habrá alguien que lo haga a mano como lo hacían antes, porque había
los trasmayos, que son mucho más cortos, que son de 40, 50 metros, había gente que los hacía para vender y los tejía a mano, que no sé cómo era, pero era una madera que se enrollaba todo el hilo ahí y ahí se iba tejiendo como si fuera una aguja, pero en una madera. Claro. Hoy no hay gente que lo haga. Por lo menos en Atalaya no sé si habrán algún... Y será de forma industrial, posiblemente. Sí, ¿no? o hoy será otra cosa. Pero será antes, otra cosa. la red, una vez que se colgaba para secarla, antes de guardarla se repasaba todo y El hilo de la red, ¿qué era? y es como un nylon. Claro. No es hilo solamente. Por eso con nylon. tiene una mezcla de... Sí, un para que sea nylon más fuerte. muy finito. Claro. Sí. Y ahí lo colgaban y antes de guardarla, una vez que estaba seca, había que tejer. Y hoy no hay. Una vez que estaba seca, arreglar todo eso para salir al otro día. Sí, cuando había que salir, Claro. que esté siempre armada, digamos. Esa es una parte que me había olvidado de comentar. Y poner a secar los acolchados de bolsa de los recados que estaban Y los mojados. recados, sí, ¿Eh? que eran todos de bolsa arpillera. Claro. Hoy ya tampoco podríamos tenerla porque la bolsa del piscina ya no hay más. Ya no se consigue. ¿Y la cincha de qué era? ¿Se acuerda usted? De lona, ¿Era cincha lona? sí, Ajá. de lona, sí. Ajá. Era el cincha de lona. Y los corriones engrasados con grasa de auto, de los tractores, Ajá. porque el agua Para que no lo coma de agua. no los pudra el agua. Ajá. Sí, eso sí. Se engrasaba con eso. Y buenos corriones porque El campo tenía que hacer mucha fuerza. ahí se sacaba, cuando salía cargado no solamente con pescado, sino cuando se cortaba el junco y se cargaba en la zorra, se enterraba la zorra a veces y con un ladero lo sacaban. Había que cinchar fuerte. Sí, sí.